Como comenté la semana pasada, vamos a empezar una nueva serie en primera a los tesalonicenses, pero como hemos hecho habitualmente, entre las nuevas series tenemos algunos estudios o predicaciones libres que puedan también hablarnos de otros temas que necesitamos como iglesia. Y hoy puntualmente vamos a ver Éxodo 31, del 1 al 11. Y realmente yo no le había comentado a David de lo que iba a predicar, pero en su testimonio él mencionó algo muy importante que es en relación a lo que vamos a estudiar hoy. Y él mencionó específicamente que la iglesia somos nosotros y que como iglesia debemos desarrollar nuestros dones para el servicio a otros y el servicio a Dios. Y hoy vamos a meditar específicamente en eso. El título del sermón es Entregando nuestras habilidades a Dios. Entregando nuestras habilidades a Dios. Pero primero, antes de continuar, quiero que también veamos Éxodo 35, versículos 30 al 35. Éxodo 35, 30 al 35. Entonces Moisés dijo a los hijos de Israel: Mirad, el Señor ha llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en conocimiento y en toda clase de arte, para elaborar diseños, para trabajar en oro, en plata, en bronce, y en el labrado de piedras para engaste y en el tallado de madera, y para trabajar en toda clase de obra ingeniosa. Y nota el versículo 34. También le ha puesto en su corazón el don de enseñar. También le ha puesto en su corazón el don de enseñar, tanto a él como a Aholiab, hijo de Ahisamac de la tribu de Dan. Los ha llenado de habilidad para hacer toda clase de obra de grabador, de diseñador y de bordador en tela azul, en púrpura y en escarlata y en lino fino, y de tejedor, capacitados para toda obra y creadores de diseños. Notemos que el Señor les da una habilidad para que la usen según la voluntad del Señor. Notemos que Dios en el capítulo 31 le menciona a Moisés que él va a llamar a dos personas, a Bezaleel y a Aholiab. Y en el capítulo 35 Moisés le da esta misma verdad al pueblo. Pero esto pudiera ser algo muy interesante, simplemente predicar. Dios llenó de habilidad a estas dos personas. Pero es importante que entendamos el contexto en el cual Dios habla a Moisés y el contexto del tiempo, del contexto espiritual del pueblo de Israel. Dios habla a Moisés cuando Moisés está en el monte Sinaí. Y vamos a leer Éxodo capítulo 24. Éxodo 31 está dentro del tiempo de los 40 días mientras Moisés está en el Sinaí. Éxodo 24. Entonces Dios dijo a Moisés: sube hacia el Señor, tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y adoraréis desde lejos. Sin embargo, Moisés se acercará solo al Señor, y ellos no se acercarán, ni el pueblo subirá con él. Aquí vemos que Dios le da una instrucción a Moisés de que suba al monte Sinaí con los líderes de Israel, con los líderes de la nación, y en ese tiempo es cuando Dios le da ciertas instrucciones a Moisés. Le habla sobre el tabernáculo, capítulo 25, le habla sobre el arca del testimonio, la mesa del pan de la presencia, el candelabro, cómo se iba a construir el tabernáculo, el altar, el atrio,
Y después que da todas las instrucciones de todo lo que se va a edificar, a desarrollar o inventar, Dios le menciona que dos personas serán las encargadas de todo este desarrollo. Pero pensemos en esto, Moisés está en el monte Sinaí con los líderes de la nación y Dios le está dando instrucciones sobre el tabernáculo. Notemos capítulo 24, versículo 3. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras del Señor y todas las ordenanzas. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que el Señor ha dicho. Moisés va hacia el pueblo, menciona, yo voy a ir al monte Sinaí, Dios va a darnos instrucciones y nosotros debemos de seguirlas. Pero nota cómo el pueblo responde ante lo que Moisés declara. Haremos todas las palabras que el Señor ha dicho. Notemos que en primera instancia el pueblo tiene esa gran euforia, ese gran ánimo de obedecer al Señor. Esto es empezando el día 1 en el monte Sinaí. Versículo 4. Y Moisés escribió todas las palabras del Señor. Levantándose muy de mañana, edificó un altar al pie del monte con 12 columnas por las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel que ofrecieron holocaustos y sacrificaron novillos como ofrendas de paz al Señor. Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en vasijas, y la otra mitad de la sangre la roció sobre el altar. Luego tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, y ellos dijeron, nota que nuevamente dicen lo mismo. Todo lo que el Señor ha dicho haremos, y no solamente hacer, nota que dice, y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y la roció sobre el pueblo, y dijo, he aquí la sangre del pacto que el Señor ha hecho con vosotros, según todas estas palabras. ¿Qué es lo que vemos en el capítulo 24? Dios está estableciendo su pacto con el pueblo de Israel. La nación de Israel declara abiertamente que obedecerá todas las palabras del Señor. Nosotros pudiéramos decir una palabra, una terminología nuestra, que ese fue el momento del gran avivamiento de la nación de Israel. ¿Quién podría negar que Dios estaba obrando con ellos? Todos pensaríamos, Dios está obrando en gran manera y el pueblo está respondiendo a la voz de Dios. Notemos los siguientes versículos. Versículo 9. Y subió Moisés con Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel, y debajo de sus pies había como un embaldosado de zafiro, tan claro como el mismo cielo. ¿Qué quiere decir esto? Que el pueblo o los líderes del pueblo vieron la gloria de Dios. Por eso el versículo 11 dice, mas él no extendió su mano contra los príncipes de los hijos de Israel, contra los líderes. Y ellos vieron a Dios y comieron y bebieron. Y el Señor dijo a Moisés, sube hasta mí al monte y espera allí, y te daré las palabras de piedra con la ley y los mandamientos que he escrito para construcción de ellos. Así que en el día 1 de los 40 días, cuando Moisés sube al monte Sinaí, vamos a decir que en la parte intermedia, los líderes del pueblo ven la gloria de Dios. Y piensa por un momento, en la Biblia, cuando encontramos la presencia de Dios, vemos la santidad de Dios. ¿Qué estaba demostrando Dios hacia los líderes? Su santidad. Recuerda lo que Isaías dice en el capítulo 6. Santo, santo, santo. ¿Quién soy yo? De labios inmundos. Mi vida es inmunda delante de ti, oh Señor. Así que Dios está estableciendo su pacto, o estableció su pacto con la nación de Israel,
viendo la gloria de Dios, viendo la santidad de Dios. Sin embargo, ante todo esto, parece ser que los líderes de Israel no tuvieron temor del Señor. Aun y cuando dijeron 2 veces, haremos todo lo que el Señor nos diga, obedeceremos, no temieron al Señor. Veamos Éxodo 32, versículo 7. Recuerda, Éxodo 24, el día 1 del monte Sinaí, Éxodo 32, el día 40 del monte Sinaí. Éxodo 32, 7. Entonces el Señor habló a Moisés, desciende pronto, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Nota que el Señor está mencionando, el pueblo, la nación de Israel se ha corrompido. En 40 días la nación de Israel se corrompió y vivió en el pecado. Cuando antes decían haremos todo lo que el Señor diga, posteriormente dicen todo y actúan con todo lo contrario. Nota el versículo 1 del capítulo 32. Cuando el pueblo vio que Moisés tardaba en bajar del monte, la gente se congregó alrededor de Aarón y le dijeron, levántate, haznos un Dios que vaya delante de nosotros. En cuanto a este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Fueron impacientes. Sabían que Moisés había visto la gloria de Dios y sabían que Moisés tenía una comunión directa con Dios. Y ellos, según su adoración que vieron en Egipto, dijeron, vamos a adorar a Dios. Ellos querían adorar a Dios, pero querían adorar a Dios según a su manera, según a sus capacidades, según a sus talentos y según sus propias habilidades. Alguien promovió la idea. Alguien entre el pueblo promovió la idea de adorar a Dios. Esto nos menciona o nos da a entender que hubo un líder entre el pueblo. Pero también alguien diseñó el becerro. Alguien tenía el talento de diseñar un becerro de oro. Así que el pueblo de Israel, en lugar de reunirse y esperar las instrucciones de Dios y esperar a que Dios les dé la capacidad, las habilidades y los talentos, ellos se reunieron para adorar a Dios de una manera incorrecta. Se reunieron para adorar a Dios según su propia habilidad y su propio pensamiento. Tú pudieras pensar, bueno, ¿qué tiene de malo realmente Éxodo 32? Notemos que en Éxodo 32 el pueblo de Israel vivía de acuerdo a lo que aprendió en Egipto. Veamos Éxodo 32, 2. Y Aarón les dijo, quitad los pendientes de oro de las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo se quitó los pendientes de oro que tenían en las orejas y los llevaron a Aarón. Y él los tomó de sus manos y les dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Y ellos dijeron, este es tu Dios, Israel, que te ha sacado de la tierra de Egipto. Cuando Aarón vio esto, edificó un altar delante del becerro. Y Aarón hizo una proclama diciendo, mañana será fiesta para el Señor. Y al día siguiente se levantaron temprano y ofrecieron holocaustos y trajeron ofrendas de paz. Y nota cómo termina este versículo. Y el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Notemos esa palabra, regocijarse. La palabra original en el hebreo da a entender caricias sexuales. Regocijarse habla en la intimidad sexual. En Génesis 26, 8 vemos
este ejemplo. Génesis 26:8. Y sucedió que después de haber estado allí largo tiempo, Abimelech, rey de los filisteos, miró por una ventana y he aquí vio a Isaac acariciando, en el hebreo sería regocijando, a Rebeca, su mujer. Así que lo que estaba haciendo el pueblo de Israel en Éxodo 32 era una adoración pagana a Dios de una manera sexual. ¿Qué pudieras pensar? Prostitución, entre muchas otras cosas. Mientras en Éxodo capítulo 24 dicen que van a adorar a Dios, que van a hacer todo lo que Él dice, en Éxodo 32 vemos que el pueblo adora a Dios, pero de una manera incorrecta, según su propio conocimiento. Y vemos que su conocimiento iba en contra de la voluntad de Dios. ¿Por qué digo esto? En primer lugar, menciona que mientras está el becerro de oro, ellos hicieron un altar mencionando, este es tu Dios. Pero en Éxodo 20, en los 10 mandamientos, dice, versículo 4, no te harás ídolo ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo ni en la tierra. Así que omitieron deliberadamente la voluntad de Dios o los mandatos de Dios. Y también Moisés está diciendo, versículo 5, mañana será fiesta para el Señor. ¿Y quién determinaba las fiestas para alabar al Señor? Dios mismo. Cuando saca a los israelitas de Egipto, él menciona que será el principio de los meses, con la Pascua, con la liberación. Así que están haciendo todo lo contrario a lo que Dios les estaba diciendo. Pero pensemos en esto. Aun y cuando la mayoría del pueblo adoró a Dios de manera incorrecta, con un corazón impuro, había personas que tenían un corazón entregado a Dios. Bezaleel y Aholiab. Aun y cuando el pueblo, gran parte de la nación, vivió en gran pecado y adoró a Dios de manera incorrecta, hubieron personas que sí entregaron su ser a Dios para ser usados por Él. Notemos en Éxodo capítulo 31, versículo 2, que Dios llenó a Bezaleel. Versículo 3, capítulo 31. Y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en conocimiento y en toda clase de arte. Esta palabra llenar en el hebreo quiere decir sobreabundar. De hecho, esta misma palabra se encuentra en Génesis 1:22, cuando Dios crea los animales del mar y llena todo el océano. Así que, ¿qué quiere decir la palabra llenar? Sobreabundar. Así que Dios obró de una manera sobrenatural en Bezaleel. Sobreabundó la habilidad que Dios dio a Bezaleel. Así que Dios perfeccionó, Dios pulió la habilidad de Bezaleel para hacer el tabernáculo. Probablemente nosotros pudiéramos decir que en nuestros días Bezaleel es o sería un arquitecto, el que diseña el tabernáculo. Así que Dios dio la habilidad a Bezaleel para que él pudiera servirle en el tabernáculo. Así que en primer lugar, vemos que Dios quiere personas dirigidas por él. Mientras gran parte de la nación vivía en pecado, vivía en rebelión en contra de Dios, mientras gran parte de la nación adoraba a Dios de una manera pagana, adoraba a Dios según sus propias habilidades, Dios quería personas dirigidas por él. Bezaleel y Aholiab
son ese ejemplo. Dios salvó al pueblo de Israel de la opresión de Egipto. Y esto es un símbolo de la salvación que tú y yo también tenemos. Ellos fueron esclavos y esto nos demuestra la necesidad de la salvación del pueblo de Israel. Ellos fueron salvos por la gracia de Dios. Y el pueblo de Israel, al ver la salvación de Dios, al ver la gloria de Dios y su santidad, debían ser dirigidos por Él para tener comunión con Él. Pero no fueron dirigidos por Él. Ellos prefirieron ser dirigidos por su propio pecado, por su propio pensamiento y sus propias habilidades. Dios dio ese pacto a la nación de Israel para que le sirvieran en santidad y que fueran luz a todas las naciones. Dios salvó a la nación de Israel para que Dios dirigiera su andar espiritual. Dios salvó para dirigir sus vidas. Pero solamente algunas personas pudieron entender este principio teológico: Bezaleel y Aholiab. Y una frase que yo leí en un libro hace poco más de un año dice de esta manera: Dios está haciendo que su historia redentora avance y nos está capacitando para ser partícipes de su obra en el mundo. Dios desea redimir, restaurar al hombre y su creación, y nos capacita a nosotros en su gracia por la obra del Espíritu Santo para ser partícipes de su obra en el mundo. Y eso se cumple gracias al Evangelio. Dios nos ha salvado en Cristo para que seamos dirigidos por Él. Dios quiere dirigir nuestras vidas en amor, porque Cristo es el Señor y Salvador. Así que en primer lugar vemos personas dirigidas por Dios en medio de un mundo totalmente pagano. Pero en segundo lugar también vemos personas dispuestas para Dios. Personas, en primer lugar, dirigidas y en segundo lugar, dispuestas. Porque para dejarte dirigir, tienes que estar dispuesto a que alguien te guíe. Si no estás dispuesto, nadie te puede guiar. Así que Dios quiere personas dispuestas para Él. Dios salvó a su pueblo de Egipto para que le sirvieran. Y este es el tema de todo el libro de Éxodo. Éxodo se puede dividir en dos partes: salvación y servicio. Éxodo 1 al 17, 18, salvación. Éxodo 19, al finalizar, el servicio. Dios nos ha salvado para servirle. Dios manifestó su carácter de una manera visible, de una manera audible, palpable y aún más allá, de una manera temible a la nación de Israel. Esto debía traer como consecuencia un servicio puro a Dios. Al ver la gloria de Dios y al ver al Dios de tu salvación, el pueblo debía rendir sus vidas a Dios, pensando: no soy nadie. Como lo dice Deuteronomio, que la nación de Israel no era más especial que ninguna otra, sino que Dios lo salvó y escogió por su misericordia. Pero solamente algunas personas de la nación de Israel entendió este principio de la disposición de servirle. Y nota que Bezaleel dejó que el Espíritu Santo perfeccionara sus habilidades. Parece ser que Bezaleel en Egipto ya era un arquitecto. Dios solamente pulió esas habilidades, perfeccionó esas habilidades.
Y esto demuestra una actitud de humildad, porque estaba dejando que Dios lo guiara para su obra. Así que Bezaleel ya no era el mismo carpintero o arquitecto de Egipto. Era el arquitecto guiado por Dios para la gloria de Dios. Y Dios quiere usar todo de nosotros. Dios, a través del Espíritu, nos ha dado dones que sean para su gloria y su honra. Dios capacitó a Bezaleel para que él pudiera servirle y ser una luz en toda la nación de Israel. Recuerda lo que dice Éxodo 35, 31 en adelante. Nota específicamente el versículo 34. También le ha puesto en su corazón el don de enseñar. Así que Bezaleel tenía esta habilidad que había sido perfeccionada por Dios, pero piensa algo por un momento. Bezaleel no trabajó solo. Dios no lo capacitó para que estuviera aislado. Dios lo capacitó para que trabajara en conjunto con otras personas. Así que Bezaleel fue humilde en aceptar la guía de Dios y fue humilde al enseñar a otros y vivir en comunidad. Y pensando en nuestras vidas, Dios quiere usar todo de nosotros, pues Él es quien nos ha dado todo. Efesios 1:3 nos dice que en Cristo hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En Cristo somos bendecidos espiritualmente. Y Romanos 12:3 nos menciona que hemos recibido por gracia dones, talentos, según la gracia de Dios que ha sido dada a cada uno de nosotros. Tenemos bendiciones espirituales que han sido impartidas por Dios. Piensa en algún talento, alguna habilidad que Dios te ha dado. Desde luego yo no tengo la habilidad de la música, pero quizás tú tienes ese talento. Quizás tú tienes otra habilidad de enseñar a otros. Todo lo que tú eres es gracias a Dios. Todos tus talentos, dones y habilidades han sido gracias a Dios. Y esos talentos y habilidades deben reflejar el carácter de Dios, porque Dios te lo dio para su gloria. Piensa en el pueblo de Israel. Usaron las habilidades de Dios que Dios le dio, pero no reflejaron el carácter de Dios. Reflejaron su vida carnal, reflejaron el pecado. Recuerda que la nación de Israel era el pueblo de Dios. Así que ¿quién adoró a Dios de manera incorrecta? El pueblo de Dios. Tú y yo podemos caer en ese mismo error de no usar nuestros talentos, habilidades y dones para la edificación de la iglesia. Podemos caer en el error de usar nuestras habilidades y talentos de una manera egoísta, de una manera orgullosa, en el cual demos gloria a nosotros y no a Dios. Y tú quizás pudieras pensar, bueno, eso pasó en el Antiguo Testamento. Dios capacitó de manera sobrenatural. Pero déjame decirte que no es así. No es del todo así. En el Nuevo Testamento también encontramos algo similar. Y es la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto tenía problemas con sus dones.
La iglesia de Corinto quería adorar a Dios a su manera, sin orden, siendo vistos ante los demás. No reflejaba la gloria de Dios. Así que no es diferente el hombre en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo, ni en nuestra actualidad. Somos igual de pecadores. Eso nos recuerda nuestra condición humana, nuestra naturaleza pecaminosa. Nos muestra nuestro egoísmo, nuestro orgullo. Nos muestra que solamente queremos centrarnos en nosotros, queremos reflejar al mundo nuestras habilidades y no queremos reflejar la gloria de Dios a través de los talentos que Dios nos ha dado. Dios ha transformado tu vida espiritual. Te ha dado dones, talentos, habilidades que sean para su gloria. Así que porque el Dios que te salvó te ha capacitado, debes servirle para su gloria. Porque el Dios que te salvó te ha capacitado, debes servirle para su gloria. Dios te ha dado dones y talentos, y Él te ha capacitado a través del Espíritu Santo. Como lo vemos en Romanos 12, Él da según su gracia a cada uno de nosotros. Él te capacita y tú debes servirle para su gloria. Y esto involucra a cada uno de nosotros, porque sin duda, por lo menos nosotros o cada uno de nosotros tiene una habilidad, algún don o algún conocimiento. Sin excepción, cada uno de nosotros tiene alguna habilidad. Pero Dios te ha dado esa habilidad, ese don, para que le sirvas para su gloria. Recuerda, tú has sido salvado para servir a Dios. Dejemos a un lado nuestras capacidades y tengamos un corazón dispuesto y un corazón dirigido por Dios, porque Él nos ha salvado, tú y yo debemos servirle para su gloria. Así que quiero terminar con una pregunta. ¿Estás entregando tus habilidades a Dios? ¿Estás entregando tus habilidades para la edificación del pueblo de Dios? ¿O estás entregando tus habilidades a tu deseo de orgullo, de egoísmo o a tu vida carnal? ¿A quién estás entregando tus habilidades? Padre, te damos gracias porque en tu palabra vemos que tú eres misericordioso. En esta historia que hemos estudiado, podemos ver que la nación de Israel, aun y cuando vieron tu gloria, aun y cuando pudieron ver tu palabra a través de esas tablas de la ley, vivieron en total rebelión. Aun y cuando dijeron, haremos todo lo que tú nos digas, ellos se rebelaron. Sin embargo, a pesar de todo esto, podemos ver cómo concluye Éxodo 32 y cómo inicia Éxodo 33. Tuviste misericordia de ellos, porque tú querías guiarlos, querías dirigirlos, pero también quieres disposición de tu pueblo. Perdónanos, Padre, si usamos esos talentos que tú nos das para alimentar nuestro orgullo. Perdónanos, Padre, si nosotros no estamos entregando nuestros talentos a ti. Ayúdanos a que podamos vivir de una manera humilde, que podamos entregar todo nuestro ser a ti.
porque tú nos has salvado, nosotros debemos servirte. Ayúdanos, Padre, para que como iglesia entreguemos nuestras habilidades a ti y que tú seas glorificado en nosotros. Que esta iglesia no viva en el orgullo, demostrando su habilidad para la gloria suya, sino que reflejemos las habilidades que tú nos has dado, pero que reflejen tu gloria. Ayúdanos, Padre, para que podamos meditar en esto y para que también podamos entregar todo nuestro ser a ti. En Cristo Jesús. Amén.